Los cristianos tienen autoridad para reprender al diablo o simplemente hemos repetido algo que nunca nos detuvimos a comprobar en la Biblia. Tal vez has escuchado frases como «Yo te reprendo, Satanás, te ato en el nombre de Jesús, fuera de mi casa, fuera de mi familia, fuera de mi vida». Y quizá nunca te detuviste a preguntarte algo muy importante. ¿La Biblia realmente enseña eso? Porque una cosa es repetir algo muchas veces y otra muy distinta es encontrarlo en las Escrituras. Antes de responder esa pregunta, quiero que pensemos en algo. ¿Qué pensarías si alguien encontrara una carta que su padre le escribió con amor y en lugar de leerla para conocer el corazón de su padre, la usara como si fuera un hechizo para conseguir dinero, salud o protección y muchas otras cosas más conforme a su conveniencia? Seguramente dirías, no entendió para qué fue escrita esa carta. Y tristemente, eso mismo ocurre muchas veces con la Biblia. La palabra de Dios no fue inspirada para convertirse en un libro de fórmulas. No fue dada para ser usada como un amuleto. No fue dada para repetir ciertas palabras y obtener automáticamente un resultado. Fue dada para revelarnos quién es Dios, para mostrarnos nuestros pecados y para conducirnos a Jesucristo. Sin embargo, vivimos en una época donde muchas personas buscan desesperadamente una fórmula, un método, un secreto, una oración especial, un versículo especial, una declaración especial o algo que se acomode a sus intereses personales. Algo que puedan repetir y que produzca resultados inmediatos, sin ni siquiera conocer o tener una relación con el Señor. Pero la vida cristiana nunca ha funcionado así. La fe bíblica no consiste en aprender palabras poderosas, consiste en conocer al Dios Todopoderoso. Y aquí es donde quiero pedirte algo. Durante este video no me creas a mí, no le creas a un comentarista, no le creas a una tradición, no le creas a una frase popular. Abramos la Biblia. Porque al final del día, la pregunta no es ¿qué dice Internet? ¿Qué dice un predicador? ¿Qué dice una denominación? La pregunta es ¿qué ha dicho Dios? Y para responderla correctamente necesitamos tener una actitud que lamentablemente es cada vez más rara. Hermano, no estudies la Biblia buscando que confirme lo que ya crees. Estudia la Biblia dispuesto a corregir lo que crees. Porque si llegamos al texto con una conclusión ya tomada, tarde o temprano terminaremos torciendo el texto para que diga lo que queremos que diga. Pero si llegamos humildemente y preguntamos, Señor, ¿qué has dicho? Entonces es la Escritura la que corrige nuestra manera de pensar. No somos nosotros corrigiendo la Biblia, es la Biblia corrigiéndonos a nosotros. Y cuando eso ocurre, aunque duela, aunque confronte nuestras tradiciones, aunque confronte nuestras costumbres, aunque confronte nuestras ideas favoritas, estamos creciendo. Porque la meta no es demostrar que tenemos razón, la meta es conocer la verdad de Dios. Así que hoy no vamos a comenzar con nuestras opiniones. Vamos a comenzar donde siempre debemos comenzar. Abramos la Biblia. Y aquí es donde comienza el verdadero problema. Cuando hablamos de este tema, muchas personas responden inmediatamente, claro que podemos reprender al diablo. Otros dicen, todos los cristianos tenemos esa autoridad. Y algunos incluso aseguran que si no reprendes a Satanás todos los días, estás viviendo una vida espiritual derrotada. Pero ¿de dónde salió esa enseñanza? ¿La enseñó Jesús? ¿La enseñaron los apóstoles? ¿O simplemente la hemos repetido tantas veces que ya la damos por verdadera? Porque una enseñanza nunca se vuelve bíblica por el hecho de repetirse muchas veces. Puede repetirse durante años, puede escucharse en cientos de iglesias, puede tener millones de reproducciones en Internet y aún así seguir siendo una interpretación equivocada. Vivimos en una época donde es muy fácil abrir una red social y encontrar videos que prometen cosas como repite esta oración, declara este versículo.
reprende al diablo de esta manera. Ora este salmo durante 7 días. Y muchas personas, con un deseo sincero de agradar a Dios, terminan creyendo todo eso sin detenerse un momento a preguntar, ¿eso realmente está escrito? Porque una cosa es escuchar algo que suena espiritual, y otra muy distinta es que realmente sea la enseñanza de la palabra de Dios. Y aquí quiero hacer una pausa. No estoy diciendo que debamos desconfiar de todos los pastores, ni de todos los predicadores, ni de todo maestro. Nosotros damos gracias a Dios porque hoy en día todavía hay hombres fieles que han dedicado su vida a estudiar las Escrituras. Pero incluso ellos no son nuestra máxima autoridad. La máxima autoridad sigue y seguirá siendo la palabra de Dios. Por eso los creyentes de Berea fueron elogiados en la Escritura, no porque desconfiaran de Pablo, sino porque examinaban cada enseñanza a la luz de las Escrituras para comprobar si realmente era así. Esa debería seguir siendo nuestra actitud hoy en día, debería seguir siendo nuestro espíritu. Todo lo que escuchemos desde un púlpito, filtrarlo por la palabra de Dios y ver si es realmente así. No creer algo porque lo dijo un famoso predicador, no rechazar algo porque lo dijo otro que nadie conoce, sino abrir la Biblia y preguntar con humildad, Señor, ¿qué has dicho tú? Dame entendimiento para entender tu palabra. Ahora bien, ahora sí, abramos la Biblia y vayamos juntos al pasaje que probablemente más se cita cuando se habla de este tema. Lucas capítulo 10. Pero antes de leer un solo versículo, quiero pedirte un favor. No leas solamente el versículo 19, porque ese es uno de los errores más comunes cuando estudiamos la Biblia. Muchas veces tomamos un solo versículo, lo sacamos de la historia, lo separamos del contexto y construimos toda una doctrina alrededor de él. Pero la Biblia no fue escrita así. Lucas no escribió un versículo aislado, escribió un relato completo. Así que hagamos algo diferente, leamos la historia. Al comenzar el capítulo 10, encontramos que Jesús escoge a 70 discípulos y los envía de 2 en 2. ¿Con qué propósito? Para anunciar que el reino de Dios se había acercado. Ellos no salieron por iniciativa propia, fueron enviados por Cristo, con una misión específica, con una autoridad que Cristo mismo les estaba delegando para esa misión. Pasado un tiempo, los 70 regresan y vienen llenos de alegría. Pero observa cuidadosamente cuál era el motivo de su entusiasmo. Ellos le dicen a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Detente un momento ahí. Eso es muy importante, porque Jesús todavía no ha pronunciado las palabras de Lucas 10:19. Primero ocurrió la misión. Primero ocurrió el regreso de los discípulos. Primero ocurrió ese reporte. Y solamente después, Jesús responde. ¿Te das cuenta de la diferencia? Lucas 10:19 no aparece aislado. Es la respuesta de Jesús a algo que acababa de suceder. Por eso necesitamos escuchar con atención lo que Jesús va a decir, pero también lo que dirá inmediatamente después. Entonces llegamos al versículo que muchas personas citan, Lucas 10:19. Jesús les dice, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Y cuando alguien lee solamente ese versículo, es muy fácil llegar rápidamente a una conclusión. Pero espera un momento, no dejemos de leer, porque Jesús todavía no ha terminado de hablar. Y el siguiente versículo cambia completamente el enfoque de la conversación. Jesús continúa diciendo, «Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos». ¡Qué impresionante! Los discípulos estaban felices, estaban alegres, estaban realmente maravillados, porque los demonios se les sujetaban. Pero Lucas nos dice que Jesús dirige inmediatamente su mirada hacia algo infinitamente más importante.
El gozo de los discípulos es genuino, pero es un gozo mal enfocado, es un gozo inmaduro. Jesús no les niega que haya habido poder desplegado o se haya extendido en ellos, pero Jesús los va a dirigir a algo más importante: la salvación. Jesús les está diciendo: no permitan que el poder sea el centro de su alegría. La mayor razón para gozarse no es que los demonios les obedezcan. La mayor razón para alegrarse es que ustedes pertenecen a Dios. Y aquí quiero hacerte una pregunta. Si Jesús mismo cambió el enfoque del poder hacia la salvación, ¿por qué hoy muchas veces hacemos exactamente lo contrario? ¿Por qué tantos mensajes giran alrededor del diablo y tan pocos giran alrededor de Cristo? ¿Por qué hablamos tanto de autoridad, pero tan poco del Evangelio? ¿Por qué el enfoque son las señales, el poder y creer que tienen más autoridad que los mismos apóstoles? ¿Por qué nos emociona más una historia de demonios que la maravillosa noticia de que un pecador puede ser reconciliado con Dios por medio de Jesucristo? Hermano, no malinterpretes mis palabras. El diablo es real. La batalla espiritual es real. La Biblia habla claramente de ello, pero observa el corazón de Jesús. Cuando los discípulos llegan emocionados por el poder, Él les recuerda que existe un motivo muchísimo mayor para alegrarse, que sus nombres están escritos en los cielos, y eso nos enseña algo precioso. El centro de la vida cristiana nunca ha sido Satanás. El centro siempre ha sido Cristo. Ahora bien, después de leer el contexto completo, debemos hacernos una pregunta muy importante. ¿Está enseñando Jesús en Lucas 10 que todos los creyentes de todas las épocas deben hablarle directamente a Satanás? ¿O estamos leyendo más de lo que el texto realmente dice? Porque aquí es donde debemos tener mucho cuidado. Una cosa es leer la Biblia, y otra muy distinta es poner nuestras propias ideas dentro de la Biblia. El contexto nunca cambia la palabra de Dios. El contexto nos ayuda a entender correctamente la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que estamos intentando hacer. No queremos defender una tradición, no queremos defender una costumbre. Queremos entender qué quiso decir Jesús. Ahora piensa conmigo por un momento. Los 70 discípulos regresaron felices. Jesús los escuchó. Les habló de la autoridad que les había dado para aquella misión, pero inmediatamente les dijo: no se alegren principalmente porque los espíritus se les sujetan. Alégrense porque sus nombres están escritos en los cielos. Es decir, Jesús llevó sus ojos nuevamente al Evangelio, a la salvación, a la gracia, no al poder. Y aquí es donde quiero hacer una pausa, porque cuando miramos muchas enseñanzas de nuestros días, parece que ocurre exactamente lo contrario. Se habla muchísimo del diablo, se habla muchísimo de autoridad, se habla demasiado de reprender, pero muy poco de Cristo. Muy poco del arrepentimiento, muy poco de la santidad, muy poco del nuevo nacimiento, muy poco de la obediencia, y eso debería hacernos reflexionar. Porque si Jesús llevó la conversación hacia la salvación, ¿por qué nosotros tantas veces la llevamos solamente hacia el poder? Ahora quiero mostrarte algunos ejemplos. No para burlarnos, no para señalar personas, ni para sentirnos superiores. Muchos de ellos, estoy seguro, aman sinceramente al Señor. Pero todos nosotros, sin excepción, podemos equivocarnos, somos hombres y cometemos errores. Pero cuando dejamos de examinar cuidadosamente la palabra de Dios, perdemos completamente el rumbo. Nos alejamos cada día más y más de la verdad bíblica. Observa por un momento estas enseñanzas y después volveremos inmediatamente a la Escritura. El nombre poderoso de Jesús. Y se corta todo diseño del diablo, todo cordón umbilical que se quiera alimentar de tu llamado profético, de tu llamado de adoración. Naciste para adorar, no naciste para otra cosa, naciste para entonar adoración. Y se quebranta
Ah, Matarte. ¿qué quieres hacer? Te voy a matar. ¿A quién? A vos. ¿A mí? ¿A mí me quieres matar? ¡Opa! Esto es lo que a mí me gusta. ¡Aleluya! ¿Ah? ¿Tú me quieres matar a mí? ¡Habla, Satanás! Mira, te vas a sacudir, ¿verdad? ¿Vas a hablar? Sí, vas a hablar. Satanás, vas a hablar. ¿Sí? Sí. Esa culebra que te hace la guerra, en el nombre de Jesús, manifiéstate y vete. ¡Vete! ¡Vete! ¡Hay liberación en la casa! ¡De parte de Dios! De muerte. Catarama soga. La vas a soltar, diablo. Ahora, 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 ahora. Fuera, 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 fuera. Suéltala, suéltala, suéltala. Ahora. Después de ver esas escenas, volvamos al texto. Abramos ahora la carta de Judas y vayamos al versículo 9. Quiero pedirte que leas este pasaje conmigo con mucha atención, porque aquí encontramos una escena verdaderamente sorprendente. La Escritura dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Detengámonos un momento, no corramos. Observemos cuidadosamente lo que el texto dice y también lo que el texto no dice. El pasaje no dice que Miguel tuvo miedo del diablo. Tampoco dice que el diablo fuera más poderoso que Miguel. Eso no está escrito. Pero sí dice algo que debemos tomar muy en serio. Miguel no pronunció un juicio por su propia autoridad. No habló confiando en sí mismo. No apeló a su propio poder. Su confianza estuvo completamente puesta en la autoridad del Señor. Por eso dijo: el Señor te reprenda. Ahora pensemos por un momento, ¿quién es Miguel? No estamos hablando de un creyente común. Estamos hablando del arcángel Miguel, un poderoso siervo de Dios. Y aún así, el texto nos muestra una actitud de profunda humildad y absoluta dependencia del Señor. Eso debería hacernos reflexionar. Porque vivimos en un tiempo donde con mucha facilidad escuchamos expresiones como yo reprendo, yo ato, yo ordeno, yo decreto. Pero cuando abrimos la Biblia, encontramos a Miguel señalando hacia la autoridad y poder de Dios, no hacia el suyo. Y quiero aclarar algo muy importante. Este pasaje no responde absolutamente todas las preguntas sobre la guerra espiritual. No debemos hacerle decir más de lo que dice, pero tampoco debemos ignorar lo que claramente está diciendo. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo durante todo este estudio. No exagerar un texto, no minimizar un texto, sino dejar que la Escritura hable con su propia voz. Porque nuestra meta nunca ha sido defender una postura. Nuestra meta sigue siendo la misma: abrir la Biblia y preguntar humildemente: Señor, ¿qué has dicho? Después de leer Lucas 10, después de leer Judas 9, la pregunta ahora es inevitable. Entonces, ¿qué debe hacer un cristiano cuando enfrenta la tentación, el engaño o los ataques del enemigo? Y gracias a Dios, la Biblia no nos deja sin respuesta. Abramos ahora Santiago capítulo 4 versículo 7. La Escritura dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Observa cuidadosamente el orden. No es un detalle sin importancia. Santiago no comienza diciendo: hablen con el diablo. Tampoco dice: repréndanlo. Mucho menos dice:
entren en una conversación con Él. Lo primero que dice es, sométanse a Dios. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque la victoria espiritual nunca comienza enfrentando al diablo, comienza rindiéndonos a Dios. ¡Qué diferencia tan grande! Nuestra primera mirada no debe dirigirse hacia Satanás. Nuestra primera mirada debe dirigirse al Señor, y solamente después de esa sumisión. La Escritura dice, resistid al diablo. Resistir no significa ignorar que existe, tampoco significa tenerle miedo, significa mantenerse firme, no ceder, no creer sus mentiras, no abrazar el pecado, permanecer obedeciendo a Dios. Eso fue exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto. Cada ataque del enemigo fue respondido con la palabra de Dios, no con gritos, no con espectáculos, no con fórmulas, con la verdad de Dios. Y Santiago añade una promesa maravillosa, y huirá de vosotros. Observa nuevamente el texto. No es nuestra fuerza la que hace huir al enemigo, es una vida sometida a Dios, una vida que permanece firme en su verdad, una vida que descansa en Cristo. Eso cambia completamente la manera de entender la guerra espiritual, porque el centro deja de ser nuestra autoridad y vuelve a ser la autoridad de Dios. Sigamos avanzando. Abramos ahora Efesios capítulo 6, probablemente el pasaje más conocido del Nuevo Testamento cuando se habla de la guerra espiritual. Y quiero pedirte algo. Mientras leemos, hazte una pregunta muy sencilla. ¿Qué manda a hacer Pablo al creyente? Observa con atención. Pablo habla del diablo, habla de principados, habla de potestades, habla de gobernadores de las tinieblas, habla de huestes espirituales de maldad. Es decir, no está minimizando la realidad del enemigo. Todo lo contrario, la reconoce claramente, pero ahora observa cuidadosamente las instrucciones que da. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Lo notaste? Pablo dedica todo un pasaje a enseñar cómo debe vivir el creyente en medio de la batalla espiritual. Y, sin embargo, en ninguna parte les dice, hablen con Satanás. En ninguna parte les dice, repréndanlo. En ninguna parte les dice, entren en una conversación con él. ¿Significa eso que Pablo ignoraba la realidad del diablo? Por supuesto que no. Él sabía perfectamente que la batalla espiritual era real. Precisamente por eso dirige toda la atención hacia aquello que realmente fortalece al creyente. La armadura de Dios, la fe, la palabra, la oración, la perseverancia y la dependencia absoluta del Señor. Hermano, mientras más estudiamos el Nuevo Testamento, más evidente se vuelve un patrón. Los apóstoles no dirigen constantemente nuestra mirada hacia Satanás, la dirigen una y otra vez hacia Cristo. Y eso cambia completamente la manera de vivir la vida cristiana, porque el creyente no vive obsesionado con el diablo, vive sometido a Dios, y esa diferencia lo cambia todo.
Y precisamente para profundizar un poco más en esta pregunta, quisimos escuchar a un hermano que sirve enseñando la palabra de Dios. Le hicimos una pregunta sencilla y directa. Si la Biblia no nos manda a hablarle directamente al diablo, ¿qué sí nos manda a hacer cuando enfrentamos la tentación, el engaño o el ataque espiritual? Esta fue la respuesta del pastor Daniel Gómez. Bueno, cuando se habla del tema de Satanás, nos vemos en dos extremos. Primero que todo, existe la idea de que Satanás es una figura caricaturesca, que no existe, que es un mito. Pero por otro lado, vemos también que se tiene a Satanás como una figura que se ve por todos los lados y de todo se culpa. Pero cuando nosotros entendemos la realidad, Satanás no es alguien tan poderoso como Dios, es un ser que ha sido creado. Así que tiene los atributos de una criatura, no tiene los atributos de Dios. Él no es omnisciente, él no es omnipresente. Cuando tenemos eso ahí claro, debemos entender primero qué es lo que Satanás puede hacer con nosotros. Aunque no todo lo malo que sucede o todo pecado que se comete se le puede atribuir a Satanás, ni a sus demonios, debemos tener en cuenta que como seres humanos tenemos debilidades, tenemos concupiscencias y pecamos. Eso nos hace a nosotros vulnerables precisamente a las acechanzas y los ataques de Satanás, lo cual intensifica esa pecaminosidad en nosotros. Pero ¿cómo nosotros pudiéramos analizar lo que los cristianos enfrentan de parte de Satanás? Bueno, nosotros debemos entender que Satanás es un mentiroso. La Escritura nos lo dice claramente en Juan 8. Satanás es un engañador, es un tentador, es alguien que estorba. Satanás está lanzando dardos de fuego. Eso lo vemos en Efesios 6. Y es un león rugiente que busca a quien devorar. Pero entonces, cuando nosotros entendemos esto, ¿qué es lo que significa lanzar dardos de fuego? Bueno, en la antigüedad, los enemigos se acostumbraban a lanzar dardos encendidos para precisamente crear fuego, crear caos, crear temor. Y eso lo podemos analizar en el sentido de que esos dardos lo que hacen es crear miedo, alejarnos de nuestra fe y nuestra confianza en Dios, el gozo que tenemos para con Dios. Ese león rugiente que busca a quien devorar, lo que hace un rugido de un león es intimidar, es crear en la presa miedo y confusión. Y si esa víctima está sola, definitivamente está descuido o está aislado, lo hace más débil y vulnerable a ser precisamente devorado por Satanás, devorado en su fe, devorado en su confianza en el Señor. Pero ¿qué deben hacer los cristianos cuando enfrentan la tentación o el engaño de Satanás? Eso precisamente es lo que debemos entender, que es lo que la Escritura nos dice a nosotros. Bueno, de hecho, para poder nosotros responder a esa pregunta tenemos que ir a la Biblia. Y precisamente en el capítulo 6 del libro de Efesios, donde nos habla acerca de esas acechanzas, esos ataques de Satanás, los dardos que nos lanzan, nos dice a nosotros qué es lo que debemos hacer. Primero, en el 6:10 nos dice a nosotros que debemos fortalecernos en el Señor. Esa es la forma en que nosotros respondemos a esos ataques cuando enfrentamos tentación o ataque espiritual. Dice el versículo 11 que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes. Una de las recomendaciones o que la palabra nos envía a nosotros cuando estamos enfrentando ese tipo de circunstancias con Satanás es estar firmes, nos dice claramente. El versículo 16 nos dice a nosotros que debemos tomar el escudo de la fe. Y eso precisamente es con lo que nosotros podemos apagar esos dardos del maligno. Y en el versículo
18 nos dice a nosotros que estemos orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. O sea que vemos aquí cómo podemos contrarrestar esos dardos del enemigo. Y si vemos lo otro que Satanás hace con nosotros, en el sentido de que anda como león rugiente, que es otra de las amenazas que tenemos de parte de él, el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5, nos dice a nosotros, en el versículo 8, que debemos ser sobrios y velar. O sea, estar atentos, estar en nuestros sentidos y estar al cuidado. No podemos descuidarnos. Nos dice en el versículo 9 que debemos resistir firmes en la fe. Eso es algo que, esa confianza en Jesús, la obra de Jesús en cada uno de nosotros, es lo que nos da esa firmeza. Debemos estar firmes en la fe. Entonces, de esa manera nosotros podemos estar sostenidos. Nosotros no estamos para decretar, no estamos para amarrar a Satanás. De hecho, cuando vemos en el libro de Judas, vemos cómo cuando el arcángel Miguel disputaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, vemos que él no lanzó ningún tipo de juicio contra él, sino que lo dijo: el Señor te reprenda. El Señor es el que hace la obra, Él es el que está a cargo de todo eso. Entonces, lo que nosotros hacemos como creyentes es que debemos tener la convicción de que Satanás, como creyentes, no puede tocarnos. Definitivamente no puede tocarnos. En Primera de Juan 5:18 vemos que dice que todo aquel que ha nacido de Dios, aquel que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. O sea que vemos estas grandes promesas que el maligno no tiene ese acceso directo a un verdadero creyente. Él tienta, él lanza dardos, él trata de seducir de una manera en que podamos nosotros caer en sus redes. Pero él no puede tocarnos. Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea que tenemos una protección. Estamos con Cristo en Dios, entonces por tal razón el enemigo no nos puede tocar a nosotros. Y cuando nosotros entendemos el plan perfecto de Dios en la venida de Jesucristo, nos damos cuenta que el Señor vino para destruir las obras de Satanás, como nos dice Primera de Juan 3:8. O sea que Jesús vino y se hizo humano precisamente para que mediante la muerte Él iba a destruir al que tenía el dominio, que era Satanás. Eso está en Hebreos 2:14. Y Jesús humilló públicamente a Satanás, a todas esas principados y potestades, públicamente los exhibió en la cruz. Así que como creyentes tenemos esa confianza en que en Dios estamos totalmente seguros. Tenemos que entender también que Satanás es alguien que está prácticamente rindiendo cuentas a Dios. Cuando leemos el libro de Job, capítulo 1, capítulo 2, nos damos cuenta que cuando se presentaron los hijos de Dios, que es en referencia a los ángeles, Satanás estaba también con ellos para dar cuenta. O sea que, mis hermanos, como creyentes, tenemos que entender que no podemos minimizar a Satanás ni lo podemos amplificar de una manera que sea poderoso como Dios. Pero sí es más fuerte que nosotros, es un ser espiritual y tiene poder, fuerza y estorba, pero de ninguna manera es superior a Dios. Lo que tenemos que hacer, en conclusión, lo que nos manda la palabra es estar firmes, tomando el escudo de la fe, manteniéndonos firmes con esa palabra que, como Jesús en la tentación en el desierto anunciaba todas las tentaciones que le ofrecía Satanás, confesando la palabra. La palabra es lo que Dios nos ha dejado, esa espada de la fe para poder enfrentar los ataques, las acechanzas del maligno. Después de escuchar esta reflexión, volvamos una vez más a la Escritura, porque hay alguien cuyo ejemplo no podemos pasar por alto, nuestro Señor Jesucristo. Abramos Mateo capítulo 4. Jesús está en el desierto, ha ayunado 40 días y 40 noches, y entonces viene el tentador. Observa cuidadosamente lo que ocurre. Satanás,
intenta llevar a Jesús a actuar fuera de la voluntad del Padre. Primero le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús responde: escrito está. Después el diablo lo lleva a la santa ciudad. Y aquí ocurre algo que debería llamar muchísimo nuestra atención. Satanás cita la Escritura. Sí, el diablo cita un salmo, toma palabras de la Biblia y las usa para tentar a Jesús. Hermano, tener un versículo en la boca no significa necesariamente que lo estés usando correctamente. Satanás conocía el texto, pero lo estaba torciendo. Lo estaba usando fuera de su propósito. Y eso debería hacernos temblar, porque demuestra que el problema no siempre es que alguien no use la Biblia. A veces el problema es que usa la Biblia, pero la usa mal. Por eso hemos repetido tantas veces durante este video: abramos la Biblia. Pero no solamente para leer palabras aisladas, abrámosla para entender qué ha dicho Dios. Jesús no cayó en la trampa, no respondió: bueno, citaste un salmo, entonces debe ser verdad. No. Jesús respondió nuevamente: escrito está también. ¿Lo ves? La Escritura correctamente entendida respondió a la Escritura torcida, y cuando Satanás vuelve a tentarlo, Jesús nuevamente responde con la palabra de Dios: escrito está. Ahora observa algo. Jesús no convirtió aquel momento en un espectáculo. No encontramos una multitud gritando. No encontramos fórmulas repetidas una y otra vez. Encontramos al Hijo de Dios permaneciendo firme en la verdad de su Padre. Y antes de que alguien diga: entonces debo copiar exactamente cada detalle de la tentación de Jesús, recordemos algo: Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros no somos Jesús. No estamos intentando convertir cada detalle de este relato en una fórmula. Estamos observando un principio que armoniza perfectamente con lo que ya hemos leído. Santiago dice: someteos a Dios, resistid al diablo. Pablo dice: estad firmes, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en Mateo 4 vemos a Cristo respondiendo a la mentira con la verdad de Dios. ¿Notas el patrón? Sumisión a Dios, firmeza, la palabra, la verdad, dependencia del Señor. Una y otra vez, la Escritura dirige nuestros ojos hacia Dios. Y aquí quiero decirte algo con mucho amor. Hermano, no necesitas de ninguna manera aprender una conversación o un versículo especial para hablar con Satanás. Necesitas conocer la palabra de Dios. Porque si no conoces la verdad, ¿cómo vas a reconocer la mentira si no sabes lo que Dios ha dicho? ¿Cómo vas a identificar cuando alguien toma un versículo y lo tuerce? El enemigo citó la Escritura delante del mismo Señor Jesús. Así que no te impresiones solamente porque alguien diga: la Biblia dice. Pregunta: ¿dónde lo dice? ¿A quién se lo dijo? ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? ¿Qué significa dentro del pasaje? Volvamos al texto, porque una Biblia abierta, pero mal interpretada, también puede ser usada para engañar. Y Mateo 4 nos lo demuestra de una manera que no podemos ignorar. Y si todavía pensamos que basta con repetir ciertas palabras, que basta con mencionar el nombre de Jesús, o aprender una frase espiritual para tener autoridad sobre el mundo espiritual, entonces necesitamos abrir Hechos capítulo 19. Porque allí encontramos una historia que debería hacernos pensar seriamente. La Escritura nos dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, y quiero que observes cuidadosamente cómo está escrito. No dice que Pablo había descubierto una fórmula. No dice que Pablo conocía las palabras correctas. Dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. El poder no procedía ni procede del hombre. La gloria no pertenecía al hombre. Dios estaba obrando. Pero había algunos hombres observando todo aquello.
Hechos los identifica como unos judíos exorcistas ambulantes, y al ver lo que ocurría por medio del ministerio de Pablo, intentaron usar el nombre del Señor Jesús. Escucha cuidadosamente lo que dijeron. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Detente ahí. ¿Lo notas? Ellos conocían el nombre, habían escuchado hablar de Jesús, sabían que Pablo predicaba acerca de él, y habían visto que ocurrían cosas extraordinarias. Entonces intentaron usar el nombre de Jesús, como si fuera una fórmula, como si bastara pronunciar las palabras correctas, como si el poder estuviera en repetir una frase. Pero entonces ocurrió algo aterrador. El espíritu malo respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y lo que ocurrió después fue terrible. El hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los dominó, los hirió, y tuvieron que huir de aquella casa desnudos y heridos. Hermano, esto no es una película, no es una historia inventada para asustarte. Está en la Escritura, y nos recuerda algo que hoy muchos parecen haber olvidado. El nombre de Jesús no es una palabra mágica, no es una fórmula, no es un amuleto espiritual. No basta con aprender a decir en el nombre de Jesús, porque incluso estos hombres pronunciaron el nombre de Jesús y les fue muy mal. ¿Por qué? Porque ellos querían usar el nombre de Cristo sin pertenecer a Cristo. Querían los resultados que veían en Pablo, pero no conocían al Señor que Pablo predicaba. Y aquí quiero hablarte con mucha claridad. Puedes aprender frases cristianas, puedes memorizar palabras, puedes repetir oraciones, puedes decir yo reprendo, yo ato, yo declaro, en el nombre de Jesús. Pero si piensas que la autoridad espiritual depende de aprender las palabras correctas, has convertido la fe cristiana en algo que la Biblia nunca enseñó. ¿Recuerdas la pregunta que hicimos al principio de este video? ¿Qué pensarías si alguien tomara una carta que su padre le escribió con amor y en lugar de leerla para conocerlo, la usara como si fuera un hechizo para conseguir dinero, salud o protección? Hermano, volvemos exactamente al mismo problema. La Biblia no es un libro de hechizos. Y el nombre de Jesús no es una fórmula mágica. Cristo no vino para enseñarnos palabras secretas. Cristo vino para salvar pecadores, para reconciliarnos con Dios, para darnos vida, para hacernos nuevas criaturas. Por eso me preocupa tanto cuando encuentro videos que dicen, repite estos 3 versículos y el diablo huirá. Ora este salmo y ningún demonio podrá entrar en tu casa. Di estas palabras y destruirás toda brujería. Hermano, ¿dónde está eso escrito? ¿De verdad creemos que una persona puede vivir de espaldas a Dios, amar su pecado, rechazar su palabra, no querer saber nada de Cristo, pero repetir un salmo 7 veces, y ahora Dios está obligado a protegerla? ¿En serio? ¿Qué están haciendo con la palabra de Dios? Piensa, medita, recapacita. Eso no es bíblico. Eso no es el Evangelio. Eso es tratar la palabra de Dios como si fuera un libro de encantamientos. Y debemos decirlo con claridad, porque hay personas desesperadas, hay personas con miedo, hay personas que no conocen la Escritura. Y cuando alguien les promete una fórmula rápida, la creen. Pero el Evangelio nunca dijo, aprende las palabras correctas. El Evangelio dice, arrepentíos y creed. Ven a Cristo, confía en Cristo, permanece en Cristo. Y observa algo precioso en Hechos 19. La historia no termina con aquellos hombres huyendo heridos. Sigue leyendo. La Escritura dice que lo ocurrido fue conocido por todos, y cayó temor sobre ellos. ¿Y qué sucedió? Y era magnificado el nombre del Señor Jesús, no el nombre de Pablo, no la autoridad de un hombre, no una técnica de liberación, el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos.
Otros trajeron los libros relacionados con sus antiguas prácticas y los quemaron delante de todos. ¿Ves hacia dónde dirige la Escritura la historia? Al temor de Dios, a la confesión, al abandono de las viejas prácticas, a la exaltación de Cristo. Y finalmente Lucas dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Otra vez, la palabra. Otra vez, Cristo. Otra vez, Dios recibiendo la gloria. No busques una fórmula, busca a Cristo. No vivas coleccionando frases para sentirte poderoso. Permanece en la palabra de Dios. Sométete al Señor. Resiste al diablo. Permanece firme. Ora, vela y descansa, no en el poder de tus palabras, sino en el poder de nuestro Salvador. Y si todavía pensamos que las experiencias espirituales, los milagros, las señales o las manifestaciones extraordinarias son la prueba definitiva de que una persona conoce verdaderamente a Dios, entonces necesitamos escuchar las palabras del propio Jesús. Abramos Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahora escucha con mucha atención lo que sigue. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Detente, mira las cosas que estas personas presentan delante de Cristo. Profecía, expulsar demonios, milagros, experiencias que probablemente dejarían impresionadas a muchas personas. Y, sin embargo, Jesús dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, esas son palabras terribles y debemos permitir que nos confronten. Observa que estas personas no llegan delante de Cristo diciendo, Señor, nunca hicimos nada. Todo lo contrario, llegan presentando sus obras, sus experiencias, las cosas extraordinarias que aseguran haber hecho en su nombre. Pero Jesús no les dice, antes los conocía, pero después dejaron de conocerme. Él dice, nunca os conocí. ¡Qué solemne! Esto debería destruir una idea muy peligrosa. No confundamos una experiencia espiritual con conocer verdaderamente a Cristo. No confundamos manifestaciones extraordinarias con salvación. No confundamos poder con una relación verdadera con Dios. Porque Jesús mismo nos está mostrando que una persona puede hablar de cosas impresionantes, puede usar su nombre, puede señalar experiencias extraordinarias y aún así escuchar las palabras, nunca os conocí. Y permíteme decir algo más. No confundamos poder con salvación. Judas Iscariote también caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, fue enviado junto con los demás discípulos, vio milagros y participó del ministerio que Jesús les encomendó y, sin embargo, terminó perdido. Ahora, quiero ser muy preciso aquí. La Escritura no nos narra cada milagro individual realizado por Judas. Pero cuando Jesús envió a los 12, Judas estaba entre ellos. Mateo capítulo 10 lo incluye por nombre en la lista de los 12, y el texto dice que Jesús les dio autoridad sobre espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Judas estaba allí. Eso nos recuerda una verdad solemne. Las experiencias espirituales, por impresionantes que parezcan, nunca deben convertirse en nuestra seguridad de salvación. Nuestra confianza no descansa en decir, yo hice, yo profeticé, yo expulsé, yo vi, yo sentí. Hermano, escucha nuevamente las palabras de aquellos hombres en Mateo 7. ¿No profetizamos? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos muchos milagros? ¿Notas algo? Están hablando de lo que ellos hicieron, pero la pregunta más importante no es ¿qué hiciste tú? La pregunta es
Conoces a Cristo, y aún más solemne, Cristo te conoce como uno de los suyos, porque puedes impresionar a una multitud, puedes hacer llorar a las personas, puedes hacer que un lugar entero grite, puedes contar experiencias que parezcan extraordinarias, pero nada de eso puede sustituir el nuevo nacimiento, nada de eso puede sustituir el arrepentimiento, nada de eso puede sustituir la fe verdadera en Jesucristo. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No dijo, por el volumen de sus gritos, no dijo, por las manifestaciones más impresionantes. Dijo, por sus frutos los conoceréis. Hermano, no persigas experiencias, conoce a Cristo, no vivas fascinado con el poder. Maravíllate del Evangelio, porque el milagro más grande no es que un hombre pueda hablar de demonios. El milagro más grande es que un pecador muerto en sus delitos y pecados pueda recibir vida por la gracia de Dios. Que alguien que estaba lejos sea acercado por la sangre de Cristo. Que un enemigo de Dios sea reconciliado con Él por medio de Jesucristo. Eso es el Evangelio. Y eso nunca debe dejar de maravillarnos. Y ahora llegamos a otro pasaje que ha sido utilizado para enseñar cosas verdaderamente peligrosas. Abramos Marcos capítulo 16. En el versículo 18 leemos: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, antes de continuar, quiero ser completamente transparente contigo. Marcos 16, del versículo 9 al 20, aparece señalado en muchas Biblias con una nota. ¿Por qué? Porque algunos de los manuscritos antiguos más importantes no contienen esta sección. Este es un tema que ha sido estudiado durante muchísimo tiempo, y existen discusiones entre estudiosos acerca del final largo de Marcos. No vamos a esconder eso, pero tampoco vamos a desviarnos ahora hacia una larga discusión sobre manuscritos, porque incluso si tomamos estas palabras tal como aparecen en nuestras Biblias, todavía debemos hacer la misma pregunta que hemos hecho durante todo este video. ¿Qué dice realmente el texto? Y aún más importante, ¿qué no dice? El texto dice, tomarán en las manos serpientes, pero no dice, busquen serpientes. No dice, llévenlas al culto. No dice, manipúlenlas para demostrar su fe. No dice, si eres un verdadero creyente, una serpiente venenosa no podrá hacerte daño. Eso no está escrito. Y sin embargo, algunas personas han llevado una interpretación literal de estas palabras hasta consecuencias extremadamente peligrosas. Quiero mostrarte dos ejemplos. Y nuevamente, no los mostramos para burlarnos. No los mostramos para sentirnos superiores. Los mostramos porque necesitamos comprender algo. La manera en que interpretamos la Biblia tiene consecuencias. You know you're in trouble when you get bit. Been bit 116 times. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. I know a man who has died because of this.
Strychnine I wouldn't advise nobody to put up against their lips unless they're living right. I believe in drinking strychnine, handling serpents, and speaking in tongues and all. Esto ocurrió realmente. No estamos viendo una representación, no estamos viendo una película, personas reales tomando serpientes venenosas con sus propias manos, dentro de una congregación. ¿Y por qué? Porque están convencidas de que la Escritura respalda esta práctica. Ahora observa este otro caso. En 2018, en Estados Unidos, un pastor manipulaba una serpiente como parte de su práctica religiosa. Durante el sermón fue mordido en la oreja y colapsó segundos después. Fue llevado al hospital, donde los médicos confirmaron que la mordida estuvo a punto de ser fatal. Pero sobrevivió. Hermano, las ideas tienen consecuencias, y una mala interpretación de la Escritura puede producir decisiones terribles. Ahora quiero hacerte una pregunta. Si debemos interpretar literalmente Marcos 16:18 como una orden para tomar serpientes en nuestras manos, entonces, ¿qué hacemos con Mateo capítulo 5? Jesús dijo: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y después dijo: y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Mutilar nuestros cuerpos? ¿Arrancarnos literalmente un ojo? ¿Cortarnos literalmente una mano? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque entendemos que Jesús está utilizando un lenguaje fuerte para mostrar la gravedad radical del pecado. El problema no está en creer la Biblia. El problema aparece cuando pensamos que ser fieles a la Biblia significa leer cada frase de la misma manera, ignorando el contexto, ignorando la intención del pasaje e ignorando cómo habla la propia Escritura. Interpretar la Biblia no significa quitarle fuerza, significa esforzarnos por entender correctamente lo que Dios ha dicho. Y aquí tenemos un ejemplo bíblico que nos ayuda muchísimo. Abramos Hechos capítulo 28. Pablo está en la isla de Malta. Está recogiendo ramas y una víbora, huyendo del calor, se prende de su mano. Observa algo. Pablo no estaba buscando serpientes. Pablo no llevó una serpiente a una reunión. Pablo no dijo: ahora voy a demostrar mi fe. Fue un acontecimiento inesperado. La víbora se prendió de su mano. ¿Y qué hizo Pablo? La sacudió en el fuego y no sufrió daño. ¡Qué diferencia tan grande! Una cosa es que Dios preserve soberanamente a su siervo en medio de un peligro inesperado. Y otra muy distinta es buscar deliberadamente el peligro para intentar demostrar que Dios tiene que protegerte. De hecho, Satanás intentó llevar al propio Jesús a hacer algo parecido. ¿Recuerdas Mateo 4? Lo llevó al pináculo del templo, citó un salmo y básicamente le dijo: échate abajo. Dios ha prometido protegerte, y Jesús respondió: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Lo ves? Satanás tomó una promesa de protección y quiso convertirla en una excusa para buscar deliberadamente el peligro. Jesús rechazó esa interpretación. Hermano, confiar en Dios no significa poner a Dios a prueba. La fe no necesita un espectáculo. La fe no necesita una serpiente en la mano para demostrar que es verdadera. Y si nuestra interpretación de un pasaje nos lleva a hacer algo que contradice principios claros enseñados en otros lugares de la Escritura,
tenemos que detenernos, volver al texto, leer, orar, examinar y tener la humildad de preguntar: Señor, ¿he entendido correctamente tu palabra? Porque la meta nunca ha sido demostrar que nosotros tenemos razón. La meta es conocer la verdad de Dios. Después de ver todo esto, quiero hablarte desde el corazón. Da mucha tristeza ver escenas como estas, y quiero que sepas algo. No me producen risa, me producen dolor, porque yo también fui un nuevo creyente. Yo también llegué a lugares sin conocer profundamente la Escritura. Yo también vi cosas que me confundieron, y sé que detrás de muchas de estas personas puede haber hombres y mujeres sinceros que creen que están agradando a Dios. Hay nuevos creyentes que apenas comienzan a caminar. Hay familias buscando respuestas, hay personas heridas, personas con miedo, personas que simplemente quieren acercarse a Dios. Y cuando llegan a un lugar donde el espectáculo ocupa el lugar de la Escritura, pueden terminar profundamente confundidas. Algunas incluso se alejan y no quieren saber más de una iglesia. No quieren escuchar a un predicador. Y tristemente, pueden llegar a pensar que todo esto representa el cristianismo bíblico. Y eso duele. Duele ver un circo donde debería abrirse la palabra de Dios. Duele ver un espectáculo donde Cristo debería ser anunciado. Duele ver al hombre buscando llamar la atención, cuando toda la gloria le pertenece solamente a Dios. Y sí, la Escritura nos advirtió que vendrían tiempos difíciles, que llegaría el tiempo cuando muchos no sufrirían la sana doctrina, que apartarían de la verdad el oído y se volverían a las fábulas. Jesús también advirtió que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, pero esas advertencias nunca fueron dadas para que la iglesia permaneciera indiferente, fueron dadas para que veláramos, para que permaneciéramos firmes, para que examináramos todo, y para que volviéramos una y otra vez a la palabra de Dios. Por eso, hermano, no quiero que este video despierte odio en tu corazón. No quiero que salgas de aquí burlándote de estas personas. Ora por ellas. Pide misericordia a Dios. Y examina también tu propia vida, porque es muy fácil señalar el error de alguien más y nunca permitir que la Escritura confronte nuestros propios errores. Y si tú has creído cosas parecidas, si has enseñado algo parecido, o si alguna vez participaste de prácticas semejantes, escucha esto. No estoy aquí para faltarte el respeto. Vuelve a la Escritura, examina lo que crees. Y si la palabra de Dios te corrige, humíllate, arrepiéntete y vuelve a Cristo. La Escritura dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué preciosa verdad. Tenemos un abogado, Jesucristo el justo. Así que no defiendas una tradición solamente porque llevas muchos años creyéndola. No defiendas una práctica solamente porque la aprendiste de alguien que amas. No tengas miedo de reconocer: estaba equivocado. Todos necesitamos ser corregidos por la palabra de Dios. Yo también, porque la meta nunca fue demostrar que tenemos razón. La meta es conocer la verdad de Dios y permanecer a los pies del Maestro y Señor. Entonces, después de todo lo que hemos leído, volvamos a la pregunta con la que comenzamos este video. ¿Los cristianos tienen autoridad para reprender directamente al diablo? Hermano, después de abrir la Escritura, debemos responder con mucho cuidado. En los pasajes que hemos estudiado, no encontramos un mandato general dado a todos los creyentes que nos ordene vivir hablándole directamente a Satanás, reprendiéndolo, atándolo o pronunciando fórmulas contra él. Lo que sí encontramos es algo muy claro. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios. Estad firmes, orando en todo tiempo, velando.
Y cuando nuestro Señor Jesucristo enfrentó la tentación, respondió, escrito está. ¿Ves la diferencia? La vida cristiana no gira alrededor de aprender a hablar con el diablo. La vida cristiana gira alrededor de conocer a Dios, someternos a Él, obedecer su palabra, permanecer en Cristo y descansar en la obra perfecta de nuestro Salvador. Y quiero ser muy claro, este video nunca tuvo la intención de negar la realidad de Satanás. La Biblia enseña que el diablo es real, la tentación es real, el engaño es real, la batalla espiritual es real. No debemos minimizar al enemigo, pero tampoco debemos magnificarlo. Satanás no es omnipotente. Satanás no es omnisciente, Satanás no es omnipresente, es una criatura. Dios es el creador, y no existe una batalla entre dos poderes iguales, intentando descubrir quién vencerá al final. Cristo ya venció. En la cruz, nuestro Señor no fue derrotado. Colosenses dice que despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hebreos dice que por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y Primera de Juan dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermano, nuestra esperanza no está en aprender a gritar más fuerte. Nuestra esperanza no está en repetir una frase 7 veces. Nuestra esperanza no está en aprender una oración secreta. Nuestra esperanza no está en nuestra supuesta capacidad de impresionar al mundo espiritual. Nuestra esperanza tiene un nombre: Jesucristo. Satanás no tiembla porque un cristiano grite más fuerte. Nuestra confianza está en que Cristo ya venció. Nuestra confianza nunca ha estado en el volumen de nuestra voz. Nuestra confianza está en la victoria de nuestro Salvador. Por eso, cuando llegue la tentación, sométete a Dios. Cuando venga la mentira, vuelve a la palabra. Cuando tengas miedo, ora. Cuando el enemigo quiera acusarte, recuerda el Evangelio. Recuerda que si estás en Cristo, tu esperanza no descansa en tu perfección, descansa en la justicia de Cristo. Recuerda que no fuiste reconciliado con Dios por tus méritos. Fuiste reconciliado por la sangre de Jesús. Recuerda que tu Salvador murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y ahora vive, reina, y un día volverá. Hermano, tal vez llegaste a este video buscando aprender cómo reprender al diablo, pero quizá la pregunta que necesitas hacerte es mucho más importante. ¿Conozco verdaderamente a Cristo? Porque puedes aprender todo el vocabulario cristiano. Puedes decir, yo reprendo, yo ato, yo declaro. Puedes conocer canciones, puedes asistir a reuniones, puedes emocionarte y aún así no haber nacido de nuevo. Recuerda las palabras de Jesús, nunca os conocí. Por eso, no quiero terminar este estudio hablándote del diablo. Quiero terminar hablándote de Cristo. Si estás viviendo lejos de Dios, arrepiéntete. Si amas tu pecado, no lo justifiques. Si has vivido de apariencias, deja de esconderte detrás de una religión. Ven a Cristo. No a una fórmula, no a un espectáculo, no a un hombre, a Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Tal vez Dios, en su misericordia, ha permitido que llegues hasta este momento del video. Tal vez llevas años escuchando enseñanzas, pero nunca te habías detenido a examinarlas. O tal vez, como a muchos nos ocurrió cuando comenzábamos en la fe, has visto cosas que te confundieron. No pongas tus ojos en el espectáculo, no pongas tus ojos en los errores de los hombres. Pon tus ojos en Jesús. Abre la Biblia, ora, busca al Señor. Y cuando la Escritura corrija algo que creías, no pelees contra la palabra. Humíllate, porque no somos nosotros corrigiendo la Biblia.
Es la Biblia corrigiéndonos a nosotros. Y si después de todo este estudio recuerdas solamente una cosa, recuerda esto. La meta no es demostrar que tenemos razón. La meta es conocer la verdad de Dios. Y la verdad siempre nos llevará a Cristo. Antes de despedirnos, queremos agradecer al pastor Daniel Gómez por habernos regalado parte de su tiempo y por compartir con nosotros esta reflexión fundamentada en la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por los hermanos que sirven fielmente enseñando las Escrituras, y queremos invitarte también a conocer el ministerio donde nuestro hermano Daniel sirve al Señor. Si vives cerca y estás buscando una congregación donde puedas escuchar la palabra de Dios, puedes conocer más acerca de este ministerio. Dejaremos la información correspondiente en la descripción de este video. Gracias, Pastor Daniel, por acompañarnos en esta ocasión, y que toda la gloria sea siempre para Dios. Y a ti, gracias por haber llegado hasta el final de este estudio. Sé que ha sido un video más largo de lo acostumbrado, pero si este contenido te ayudó, si te hizo abrir tu Biblia, si te llevó a examinar lo que crees, entonces todo este trabajo ha valido la pena. Te quiero pedir algo. Si conoces a una persona que está confundida con este tema, comparte este video con ella. No para comenzar una discusión, no para demostrarle que tú tienes razón. Compártelo con amor y dile: abramos la Biblia. Y si deseas seguir estudiando con nosotros, puedes suscribirte. Es completamente gratis y de esa manera también nos ayudas a seguir creciendo y a que más personas puedan encontrar este contenido. Aquí continuaremos hablando con claridad, sin rebajar la verdad, pero recordando siempre que la máxima autoridad no es nuestra opinión, es la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Que el Señor te bendiga, que te conceda entendimiento, que te dé hambre por su palabra, y que cada día podamos permanecer juntos a los pies del Maestro y Señor. Dios te bendiga.